Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Y después vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Muy bien, Colosenses. Y es, hermanos, el capítulo 3, versículos 12 al 14. Muy bien. Gracias, hermanos, por ponerse de pie. Yo sé que ya los paré, los conté, ¿verdad? Gracias por su paciencia. 3, 12 al 14 dice: Vestidos pues, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a otros y perdonando los unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, cuán lejos, Señor, me siento, Señor, de llegar a ser o de saber cómo perdonar, de ser igual que tú, Señor. Padre, el anhelo de la predicación de esta mañana, Señor, es que aprenda yo, Señor, a perdonar. Aprenda yo a amar como tú amaste. Que estas cualidades, Señor, que se describen aquí, Señor, sean mi carácter. Pido, Señor, que ese sea el sentir de nuestra iglesia, nuestra congregación. Que las personas, Señor, cuando nos visiten, hayan en nosotros, Señor, estas cualidades. Perdónanos, Padre, y ayúdanos. No nos excusamos, Señor. Todo lo contrario, Señor. Somos culpables. Soy culpable, Señor. Te pido, Padre, que me cambies. Que cambies a mis hermanos. Y podamos nosotros, Señor, convivir siempre, Señor, en un espíritu de amor y de paz. Padre, suplico que nos dé la gracia para poder hablar, Señor, de este tema. Y que hoy, Señor, sea el día en que muchos corazones, Señor, sean librados, Señor, de cargas, de esclavitud, de amarguras, de todas esas cosas feas, Señor, que nos dañan y nos destruyen. Perdónanos también por ello, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ocupen su lugar, hermanos. Gracias. Como dije aquí en la oración, hermanos, el propósito del estudio de hoy lo ponemos a las manos del Señor y pedimos que el Espíritu Santo, hermanos, haga esa obra en nosotros. Es, hermanos, de que nosotros, por medio del estudio de su palabra, del discernimiento que nos da el Señor, hermanos, podamos aprender a perdonar. Que aprendamos nosotros también, hermanos, a no ser ofendidos tan fácilmente, a que no nos hieran tan fácil. Entonces, hermanos, creo yo que tenemos que mirar nosotros dos cosas que van agarradas de la mano, ¿verdad? Una, hermanos, es la ofensa o agravio,
y la otra es perdonar. Tenemos que mirarlas, o mirar los dos aspectos, ¿verdad? Es necesario perdonar porque hay ofensa y agravio y siempre va a haber, hermano. Entonces necesitamos, una, no ser heridos tan fácilmente, y dos, cuando lo seamos, porque va a ser imposible que no seamos ofendidos o heridos, que sepamos cómo perdonar. Bien, hermanos, busqué en algunos diccionarios la definición de agravio u ofensa, y el diccionario bíblico nos dice que ofensa o agravio se refiere a una falta, a un pecado, traición o transgresión. Este término se relaciona a todo aquello que gira en torno a un daño o alguna acción negativa que pueda resultar con consecuencias físicas, morales, espirituales o emocionales. Otro diccionario también bíblico dice acción, palabra o comportamiento que resulta molesto y desagradable a una persona o grupo de personas. La ofensa es un desprecio, un insulto, una burla, un ultraje, una herida moral o física. Evidentemente es un menoscabo para la dignidad de quien la recibe y una falta de caridad o de justicia para quien la realiza según su gravedad. Lesión, o una mancha a la conciencia de otra persona. Con todas las valorizaciones éticas que cada tipo de ofensa representa, la cual va desde el sacrilegio, cuando la persona o institución ofendida es de carácter sagrado, hasta la desconsideración liviana, si la ofensa proviene de ligereza o ignorancia. Un diccionario, hermanos, psicológico o de psicología, más bien, dice: la ofensa no es más que un sentimiento, y póngale atención a esto, hermanos, la ofensa no es más que un sentimiento causado por un golpe al honor de una persona, el cual contradice su autoconcepto y la imagen que tiene de sí misma. La persona se siente ofendida cuando cree que alguien ha dicho o hecho algo que va en contra de sus normas más importantes o sus valores. De hecho, sentirse ofendido pertenece a lo que se conoce como emociones autoconscientes, de manera que comparte redes con la vergüenza, la culpa y el orgullo. Al igual que estas emociones, la ofensa se produce debido a un ataque que consideramos personal y que pone entredicho de alguna manera nuestro ego. Y me gustó esa última parte. Pone en contradicho nuestro ego. Bien. Yo formulé una serie de preguntas, hermano, para, creo yo, examinar mejor el asunto del perdón y también, hermanos, de las ofensas, y también para que pensemos, para que de verdad con la ayuda de Dios primeramente y estas preguntas podamos nosotros salir, hermanos, de dudas o entender correctamente, ¿verdad? Y saber lo que tenemos que hacer. La primera pregunta dice: ¿son todas las ofensas o agravios iguales? ¿Verdad? Yo he sido agraviado o he sido ofendido en muchas ocasiones y no todas son iguales, ¿verdad? No todas fueron dichas de la misma manera, no todas fueron con palabras, no todas fueron con acciones u actitudes. Podemos ser ofendidos de diferentes formas, de diferentes maneras. Varían de acuerdo a la persona. Hay cosas que para alguien pudieran ser ofensivas, para mí no lo son. O cosas que para mí algo no sea ofensivo, algo sea ofensivo y tal vez para usted no lo sé. Varían en cuanto a clase, ¿verdad? Actitudes, palabras, acciones. También, hermanos, en cuanto a intensidad, ¿verdad? No todo se siente igual. No todo lo que nos dicen hace el mismo efecto.
En veces, hermanos, depende también de quién es el que nos ofende. A veces si nos ofende un extraño, no pasa nada, ¿verdad? Es un extraño. Pero cuando nos ofende alguien que apreciamos mucho, alguien que amamos, ¿verdad? Como dice David, si me hubiera traicionado o ofendido a un desconocido, dice, pero lo hizo mi amigo, aquel con el que tenía intimidad, que éramos, que teníamos una relación profunda, pues. Entonces, hermanos, la pregunta que sigue es redundante, ¿verdad? Pues las ofensas o agravios causan todas el mismo daño, y la respuesta es no. No todas las ofensas lastiman o duelen de la misma manera. ¿Qué cosas qué cosas afecta a un agravio? Ahorita la definición que encontramos sobre ofensas y agravios, según la Biblia, según la psicología, hermanos, abarcó por lo menos estos 4 puntos que escribí aquí. Puede ser una ofensa y llegar hasta lo físico, puede ser moral, puede ser espiritual y emocional. Casi siempre, hermanos, es emocional, ¿verdad? Mental. Hago otra pregunta. Actitudes y conductas, hermanos, para evitar ser ofendido y ofender. No podemos evitar ser ofendidos siempre, pero hay muchas que podemos evitarlas. Y de seguro podemos también evitar ofender a otros. ¿Será posible o no será posible? Bueno, el versículo que estábamos estudiando, la base de nuestro estudio, dice que sí. Que sí es posible, hermano, no ser tan sensibles y ser heridos tan fácil, y a la misma vez, hermanos, ser cuidadoso y no ofender a otros. Esto me parece muy importante antes de llegar al perdón, porque si usted puede parar la ofensa antes de que ocurra, pues no va a haber necesidad de que usted tenga que entrar en el mecanismo de ese de perdonar. Bueno, dice nuestro versículo, vuelvo a Colosenses, dice, vestidos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Y qué es eso de vestirse? ¿De qué está hablando? ¿Será que yo me puedo poner mi chaqueta o mi abrigo de benignidad esta mañana? ¿O mis zapatos de humildad? Está hablando de algo interno, algo de mi carácter, algo en mi forma de ser. Y dice, entonces, hermanos, el comentario del señor John MacArthur dice que son actitudes y conducta. Vestidos es su actitud y su conducta. ¿Cuál es su actitud? ¿O cuál es su conducta? Tienen que ser, hermanos, como aquellos que han sido llamados por Dios. Entonces, tiene que uno ser consciente, hermanos, de que uno representa a Cristo siempre. De que le han dado a uno el privilegio, hermanos, de ser hijo de Dios. Que tiene uno el honor, hermanos, de decir que es cristiano. Tiene uno el honor de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. A pesar de todo lo que somos, de lo que éramos. Y que Dios haya querido, hermanos, obrar en nosotros, trabajar con nosotros. Vestidos entonces de estas actitudes y de esta conducta. Bueno, hermanos, comenzando por el representar siempre correctamente a Dios, ofendemos cuando nos olvidamos quiénes somos y a quién debemos honor. Cuando se nos olvida, hermanos, que somos escogidos de Dios. Si estuviera en nuestra mente siempre, hermanos, que somos escogidos de Dios, hermanos, si valoráramos eso y fuera, hermanos, algo importantísimo para nosotros, cuidáramos, hermanos, de qué vamos a hablar y qué vamos a decir. Luego, hermanos, ofendemos cuando no somos compasivos. Sí, es más fácil ofender a alguien cuando no tengo, hermanos, ninguna sensibilidad para con una persona. Cuando soy insensible. Cuando no somos compasivos. La compasión, hermanos, es sensibilidad hacia el dolor o defectos de los demás.
compasivo, por eso hablo y actúo y digo cosas, hasta mi propia actitud, nada más porque no hay compasión. Entonces el Señor y el apóstol Pablo, hermanos, quiere que nos vistamos de compasión todos los días. Que busquemos, hermanos, siempre, ¿verdad? Ponernos en el lugar de la otra persona, sensibilizarnos. ¿Qué ocurre muchas veces, hermanos? Ofendemos porque tenemos a una persona, la deshumanizamos y se nos hace fácil faltarle al respeto. Entonces, hermanos, vestidos con, hermanos, con compasión. Ofendemos cuando nuestro carácter, hermanos, es recio, es duro, cuando es inflexible e intolerante. Ofendemos, hermanos, cuando no somos bondadosos con las demás personas. Y ser bondadoso, hermanos, es una cualidad que satura todas las áreas de su vida y hace, hermanos, que sus debilidades, que mis debilidades, especialmente estas de ser recios y ser duros, hermanos, sean suavizadas por el poder de Dios. Y usted, yo creo que hasta el cansancio he escuchado oír de este par de apóstoles que eran insensibles, ¿verdad? Y que no eran bondadosos y escucharon a otros hablar de Cristo y querían que el Señor, querían orar para que descendiera fuego del cielo y los consumiera, ¿verdad? Y cómo vemos a esos mismos siendo bondadosos y a uno de ellos hablando de hijitos y de amor y todas esas formas, cómo Dios limó ese carácter áspero, duro. Vemos a un Pedro, hermano, con la misma forma, con una forma impulsiva de ser, y cómo Dios también lo moldeó, cómo pudo llegar a tener estas virtudes. Entonces, hermanos, vistámonos entonces también, hermanos, con compasión, con benignidad. Ofendemos y somos, aquí incluye dos cosas, yo puse las dos. Ofendemos, hermanos, y somos fácilmente ofendidos cuando creemos ser mejor que los demás. Cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos, entre más ego tengamos, más fácil nos ofendemos. Entre más alto esté eso, hermanos, también más cala, más duele. Por ejemplo, hermanos, si yo creo, voy a poner un ejemplo más bien del grupo fariseo que muchas veces restaba al Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús que ellos amaban que les dieran siempre el primer lugar. Cuando eran invitados a un lugar, ellos tenían el lugar principal. Y por ser tan orgullosos, hermanos, si no se los daban o si no los consideraban, se sentían heridos, lastimados. Entonces, si usted es esa clase de personas que si no le saludan, si no le hablan, si no le dicen cómo estás, si se le olvida a una persona darle un abrazo cuando usted llega, entonces, hermano, su ego está fuera de control, no tiene un concepto apropiado de sí mismo. Si usted cree que su opinión es mejor que la de los demás, que sus ideas sobrepasan, o que usted es el más bello o la más bella, y no le pueden decir nada porque fácilmente se ofende. En veces los que somos líderes o pastores tenemos ese problema. Queremos que todo el mundo haga las cosas como nosotros decimos. Y tenemos que aprender a ser humildes, que no tenemos nosotros la razón en todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre más grande sea su ego, más fácil va a ser herido usted. ¿Quiere usted no ser herido tan fácil? Sea humilde. Ponga los pies en la tierra. Tenga un concepto apropiado de su propia persona. Esto, hermanos, nos ayudará a no tener expectativas muy altas en cuanto al trato que los demás nos deben.
en cuanto a lo que nosotros pensamos que merecemos. La humildad entonces es reconocer, hermanos, que no somos nada, que somos simples mortales, imperfectos, pecadores. Es poner, hermanos, humildad, es poner el interés de los demás, el bien de los demás, antes que el mío propio. Y esta falta, hermanos, de esta virtud, o el ego como pecado, es la culpable, hermanos, número uno, en la ruptura de relaciones. Por cuestión de hablar de Cristo, pues el orgullo, hermanos, el ego es el número uno. La razón número uno por la cual nos enemistamos. Nos apartamos, nos peleamos. Ofendemos y somos ofendidos, hermanos, cuando no estamos dispuestos a sufrir los daños o las ofensas. Hermanos, en el mundo en que vivimos y con la gente que vivimos y por la manera que nosotros somos también, vamos a ser ofendidos. Nos van a herir en algún momento. Y tenemos, hermanos, que desarrollar y vestirnos de mansedumbre para nosotros, hermanos, poder sufrir los daños. Estar dispuestos a padecerlos, hermanos, sin guardarle rencor a nadie, sin buscar venganza. Si usted no desarrolla esa virtud en su vida, usted va a ser una persona que siempre tiene algo contra alguien. Siempre va a ser ofendido. Va a estar usted en una reunión familiar y va a encontrar que, bueno, no le chulearon la bolsa nueva o qué sé yo. No le dijeron su nuevo corte de cabello, ay, qué hermosa te vi. O cuando le digan, cuando le critiquen algo, fácil, ya se ofendió. Y aquí entre nosotros, entre la iglesia, pues, en el ir y venir, hermanos, en el que ando haciendo, en el que ando trabajando, en el que usted anda sirviendo, es fácil que sin querer alguien le diga algo que le lastime. Por ejemplo, hermanos, si yo creo que canto muy bonito y luego Tony me dice, ¿sabe qué? Pues un poco desentonadón y usted. No, pues ya. Córtala, ¿no? Lo borramos de Facebook, de Instagram, todo. Por favor. Eso es porque yo traía mi ego muy alto, ¿verdad? Porque no quise también yo sufrir alguna ofensa. Tal vez tenga razón, tal vez no tenga razón. Ofendemos, hermanos, entonces cuando no somos mansos, cuando no tenemos esa capacidad de sufrir, hermanos, las críticas o las ideas de otras personas. Ofendemos y somos ofendidos, hermanos, cuando somos belicosos, cuando somos muy peleoneros y cuando somos de carácter explosivo. No nos pueden hablar, no nos pueden decir nada, no nos enojamos rápido, no nos pueden llevar la contraria. Nos resentimos y llegamos a ser vengativos. Y la Biblia, hermanos, el apóstol lo dice que seamos personas pacientes, largura de ánimo, que seamos lentos para la ira, así como el Señor, ¿verdad? Y grande en misericordia. Nos evitaremos ofender en todo lo posible si nos vestimos con todas estas virtudes, y evitaremos en muchas ocasiones ofender a los demás y ser ofendidos. La gran mayoría de las ofensas no son tan graves. Hermanos, eso es así. Por las cosas que nosotros a veces nos ofendemos, no son tan graves. Hay cosas muy graves, muy serias, pero en la vida esas no son todas así, hermanos. No son todo lo que le pasa todos los días. La mayoría de las ofensas y las razones por las que nos enemistamos son niñerías. Que se pueden evitar, hermanos, si desarrollamos estas virtudes. La gran mayoría entonces de las ofensas no son
graves y podemos evitar ser ofendidos o permanecer ofendidos y definitivamente, hermanos, ofender. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces, hermanos? Nos dice el apóstol Pablo: vestirnos de humildad, de mansedumbre, de compasión. El perdón, ahora vamos a decir, ya lo hirieron, no pude evitarlo, debimos de haber estado vistiéndonos de esta manera. Bueno, ahora el apóstol nos dice, perdonando unos a otros. Y hermanos, el perdón, ¿qué es perdonar? Bueno, un versículo nos dice, hermanos, que es, hermanos, borrar de la memoria una ofensa. Erradicar de la memoria. De tal forma, hermanos, que ya no sea eso un impedimento para que haya una relación entre el ofensor y el ofendido. Armonía restaurada, hermanos, entre usted y la persona que lo ofendió, si usted es el ofendido. Es, hermanos, dejar de sentir resentimiento por las cosas malas que le hayan dicho u hecho. Es el acto, hermanos, de no desear y de no retribuir las ofensas a otra persona con el castigo según pensemos nosotros merecido. El perdón, hermanos, es libertad. El perdón es, hermanos, libertar a otra persona de su culpa, de su carga. Es, hermanos, liberar a otra persona de las consecuencias de las cosas que ha dicho o que ha hecho. Es restaurar una relación de manera positiva. En los evangelios, la noción de perdón, que sirve para traducir términos estrechamente relacionados con el perdón, son libertad, liberación y dejar marchar. Eso es perdonar, hermanos. ¿Cuáles entonces, hermanos, son las bases bíblicas para el perdón? Es necesario que usted las busque ahora, hermanos. ¿Es o no es bíblico el perdón? ¿Y qué bases tengo yo que me mandan, hermanos, a perdonar? Vaya usted al Salmo 103, versículo del 1 al 3. Salmo 103, versículo del 1 al 3. Son palabras de David. Y dice David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice, Él es ¿quién? Perdona. Otra vez, hermanos, Él es ¿quién? Perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. La base entonces, hermanos, para perdonar es porque Dios es un Dios perdonador. Y si usted va a estar en relación con Dios, usted tiene que, hermanos, buscar llegar a tener el mismo carácter que ese Dios. Isaías 43, 25, hermanos. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dos cosas aquí, ¿verdad, hermanos? Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones, que perdono, y lo dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Perdón y olvido. Pero una vez más este versículo nos dice, hermanos, que Dios es un Dios que perdona.
Un Dios de amor, hermanos, es un Dios que perdona. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo debo yo de sentirme con eso? Pues en primer lugar, hermanos, yo me debo de sentir agradecido con Dios, porque Él, hermanos, me perdona. Agradecido, hermanos, contento, feliz. Y, hermanos, ese perdón que Él me otorga a mí, debe, hermanos, esa virtud del Señor debe ser algo que impulsa a mi propio corazón a perdonar a los demás. Porque Él es Dios que perdona todas tus rebeliones. Colosenses 3:13, hermanos, que es donde estábamos estudiando, dice: soportándoos unos a otros, y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y luego dice, de la manera que ¿quién, hermanos? Que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La segunda entonces base, hermanos, para que yo perdone es porque Cristo me ha perdonado. Porque Dios ha perdonado mis pecados. Él es Dios perdonador y ha perdonado mis pecados. Dice Mateo 11, 25, 27, no necesita ir ahí, se lo leo. Y cuando estéis orando, dice el Señor, perdonad. Otra vez. Y cuando estéis haciendo, ¿qué, hermanos? Orando. Una, perdonad si tenés algo contra alguno. Esto es una instrucción, una orden. Luego dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará sus ofensas. Hermanos, nos conviene entonces perdonar. Y bueno, espera Dios que si Él nos ha perdonado a nosotros y hemos recibido sus beneficios, pues que nosotros también perdonemos a los demás. El perdón entonces, hermanos, es un asunto moral. Perdonar es un asunto moral, es algo de bueno y malo. El perdón es un asunto de conciencia. Porque si no perdono, mi conciencia me acusa de no perdonar. Y cuando estoy orando, ahí está mi conciencia. Estás diciéndole al Señor que te perdone, pero tú no quieres perdonar a qué o a qué. Entonces eso es un asunto moral. Entonces si lo hago, hago lo correcto. Si no lo hago, hago lo incorrecto. Si no lo hago, desobedezco a Dios. Entonces en ese sentido es un asunto ético, moral. Es un asunto de justicia. También, hermanos, uno de los mandamientos del Señor es que nos amemos unos a los otros. Y el perdón, hermanos, es una ramita del amor. Es justo entonces que perdonemos a otros. El perdón entonces, hermanos, apela a nuestra justicia, a nuestra integridad, a nuestra obediencia, al deseo de tener una limpia conciencia. Que nada le estorbe en su tiempo de comunión con el Señor, a su hora de servir al Señor. Que no esté eso ahí castigándole y Satanás dándose vuelo, ¿verdad? El perdón es un asunto mental. Cuando nos ofenden, hermanos, llega esa ofensa a través de nuestros pensamientos y racionalizamos nosotros aquella ofensa, sea palabras, acción o actitud. Se analiza, se piensa, se razona. Luego, hermanos, eso genera pensamientos negativos. Entonces, para perdonar, hermanos, es un asunto de la mente. Yo tengo que pensar correctamente. Yo tengo que ver la ofensa de la manera bíblica y tengo que mirar el perdón de la manera como lo enseña la Biblia. Y no como me lo dice la gente de afuera.
Es mental porque se trata, hermanos, de lo que yo creo, de mis convicciones. En veces, los hermanos, tenemos la convicción de que Dios nos ha perdonado, pero no tenemos la convicción de que tenemos que perdonar a los demás. Y no, a veces no puede perdonar porque no quiere que esa sea su convicción, no quiere que esa sea su forma de ser. ¿Por qué voy a andar perdonando a todos lo que me hacen? Luego, inmediatamente, Satanás dice, vas a ser un dejado, una dejada. Van a trapear contigo el piso. Falso, hermano. Entonces, si usted va a perdonar a alguien, primero tiene que estar convencido y convencida de que debe de perdonar y que es lo correcto perdonar. Y no debe de justificar por nada del mundo su falta de perdón. Nada de excusas por no perdonar. Sé que no todo el tiempo las agresiones o las ofensas son del mismo tamaño y no todas duelen igual, hermanos, pero al final tenemos que perdonar. Debemos perdonar. Es por eso que primero yo debo de perdonar a alguien, hermanos, en mi mente. El perdón, hermanos, también es un asunto emocional. A veces descartamos y pensamos que la mente, que las emociones van a seguir a la mente, pero no todo el tiempo es así. La ofensa, hermanos, se siente, ¿verdad? No solamente es una palabra, se siente, hiere, lastima el corazón, lastimó su confianza, lastimó, ¿verdad?, su amor, su estima, su amor propio, ¿verdad? Y claro, ¿verdad?, hermanos, dependiendo de la ofensa, entre más orgullo haya, pues más dolerá la ofensa. Es un asunto emocional porque los agravios no se quedan en el pensamiento. Estos generan emociones y sentimientos, no es así. Cuando a alguien le ha agraviado, no, después de analizarlo, no llega a un sentimiento. Y usualmente no son sentimientos agradables, ¿verdad? Son siempre desagradables. Amargura, venganza, en veces se deprime la persona, en veces empieza, hermanos, a crear raíces de amargura y se queda mucho tiempo en el corazón. Entonces, hermanos, se debe de perdonar con el corazón. Se debe de perdonar, hermanos, también con los sentimientos. Tengo que orar a mi Señor y decirle, Señor, cámbiame mis emociones, porque lo que mi mente dice y lo que dice tu palabra no coordina con lo que siento. Y no crea que somos los únicos que luchaban con lo que sentían, ¿verdad? David luchaba con lo que sentía. De hecho, por eso dice el salmo que leí pues ahorita. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Se debe discernir entonces, hermanos, que está uno teniendo pensamientos malvados, negativos, que está uno teniendo sentimientos de amargura, de resentimiento. Y uno tiene que discernirlos y encontrarlos y no justificarlos. Se deben reconocer que los tenemos, reconocer que son incorrectos y que son destructivos. En veces, hermanos, trataría uno de justificar esos sentimientos porque es algo justo. Yo creo, hermanos, que en muchas ocasiones nuestro enojo es justo. Se debe a una injusticia. Tiene razón de haberse enojado, tiene razón de haber sido ofendido por lo que se hizo. Pero a pesar de que sea justo, hermanos, a pesar de todo eso, está produciendo en nosotros sentimientos que no están, hermanos, en comunión con el Espíritu de Dios, que no ayudan, hermanos, a que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu, a que no lo vivamos.
a que no sea nuestro sentir diario, nuestra manera nuestra forma pues de estar en comunión con Dios. La falta de perdón, hermanos, en veces hace que la persona se sienta lejos de Dios, que no se sienta cerca del Señor, como cualquier otro pecado que no se quiere dejar ir, ¿verdad? Pero ese especialmente. Y llega un hermano, una hermana, Dios ya me dejó, pastor, ya no quiere tener nada que ver conmigo. Discierna sus emociones, hay rencor contra alguien. Bueno, pues no es que Dios le haya dejado, es que su resentimiento le hace sentirse así. Su falta de confesión, su falta de arrepentimiento. No debemos entonces dejar, hermanos, que nuestros sentimientos nos dominen. Alguien hizo una pregunta una vez, ¿verdad? ¿Tú dominas tus sentimientos o tus sentimientos te dominan a ti? Por lo general, hermanos, cuando no tenemos a Dios en el corazón, nos dominan los sentimientos. Cuando Adán pecó, no solamente se dañó su mente, ¿verdad? También sus emociones. Y desde entonces nuestras emociones están en descontrol. Y solamente el poder de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios puede hacer que nosotros tengamos dominio propio. Y estén nuestros sentimientos, hermanos, bajo el poder de Dios. Debemos confesarlos a Dios por nombre. Sí, Señor, mira, estoy teniendo este sentimiento de rabia contra tal o cual persona. Por esto, por aquello, por lo otro. Y reconozco que no debe de ser. Y que no soy libre y que anda mi mente dando vueltas en lo mismo. Que me voy a dormir y está mi mente dando vueltas con mi rencor y lo que me hicieron. Y no descanso. Y trato de convivir con otra persona que amo y no puedo hablarle bien porque está en mi corazón, mis emociones heridas y en amargura. Hermanos, entonces el perdón apela al corazón, apela a sus emociones, así que usted tiene que pedir perdón y debe de perdonar con la mente y con sus emociones. Debe de luchar con eso, darse cuenta de esa emoción y no decir, ya lo perdoné. Y todavía cuando mira a esa persona, cuando la vuelve a mirar, usted vuelve a sentir en el alma odio y rencor y deseo de venganza. No había perdonado entonces a esa persona y usted ya no va a tener esos sentimientos. El perdón es un asunto de la voluntad, es escoger perdonar. El perdón, hermanos, encuentra un obstáculo en la voluntad, porque es una decisión. Debe querer dejar ir la venganza. Debe desear, hermanos, huir de la amargura, del pleito. Debe de ser un asunto, un deseo sincero el perdonar, genuino. Apela entonces, hermanos, el perdón y la palabra de Dios a su voluntad. El perdón es un asunto espiritual, hermanos, porque el que no perdona está en esclavitud. Es esclavo de sus sentimientos, esclavo de sus pensamientos. Es esclavo otra vez, hermanos, de su propia carnalidad. Se ha sometido usted otra vez a la esclavitud del pecado. El perdón también es espiritual, hermanos, porque es un asunto divino. El verdadero perdón, hermanos, lo da Dios. Él es el que nos da el poder para perdonar en verdad. ¿Se perdonan entonces todas las ofensas en la misma cantidad de tiempo?
Si mi esposa pasa por ahí y me dice gordito y no quería yo que me dijera gordito, pues la perdono pronto, ¿no? Está mintiendo. Pero si alguien que estima yo me dije groserías y me diga otras cosas, pues tal vez no sea igual, la misma cantidad de tiempo que yo necesite para perdonar. Debiera de ser pronto, rápido, si yo hago como nos dice el apóstol Pablo, de vestirnos de humildad y todas esas cosas, pero a veces no es así. Porque no todas las ofensas son iguales, se pueden perdonar al mismo tiempo, o con la misma rapidez más bien. Hay cosas graves, muy graves, que ocurren en las familias y no se pueden perdonar rápido, pero se perdona, se puede perdonar. Cuando se perdona un agravio significa, hermanos, que habrá una relación otra vez con la persona que nos agredió. Yo dijera, hermanos, que si había una relación antes, perdonar significa que va a haber otra relación, una relación. Si no había una relación, tal vez nunca la haya. No quiere decir que no lo perdonó, simplemente no va a haber una relación, porque se murió, o porque la persona que hizo la agresión está en prisión porque no ha cambiado su actitud. Usted ya le perdonó, pero la persona podría seguirle agrediendo y seguirle haciendo las mismas cosas. Entonces usted le ha perdonado, ya no siente nada de deseo de venganza contra él o contra ella, pero él o ella sigue siendo un perverso, una perversa. Y eso hace que sea imposible tener una relación íntima con alguien, pero no quiere decir que no sea perdonado. Desea usted el bien para esa persona. Y en la mayoría de las ocasiones, hermanos, sí, el perdón se va a significar que restaura la relación con esa persona. Y, hermanos, cada agresión, cada ofensa, se tiene que analizar si es algo muy grave, con la ayuda de otras personas que nos ayuden a mirar las cosas, a discernir correctamente. ¿Cómo evito entonces ser ofendido, hermanos? Como dice la Escritura, vestíos de hermanos. Les leo el versículo para no equivocarme. Vestíos, hermanos, como dice Colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. Y luego dice, y de la manera que Cristo os perdonó, así también haced a vosotros. Y el 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo perdonamos, hermanos? Con la mente, con el corazón, con las emociones, pidiendo a Dios, hermano, que quite las emociones. ¿Qué motivaciones tenemos para perdonar? Una, hermanos, sería para dar gloria a mi Señor. Yo perdono porque quiero que mi Señor sea exaltado y glorificado en mi vida, porque tengo una deuda con Él. Yo perdono porque quiero imitar a Cristo, porque mi Señor me perdonó y estuvo dispuesto no solamente a darme su perdón, sino que me demuestra su amor ocupando el lugar que yo merecía en la cruz del Calvario. Perdono, mi motivación para perdonar es que quiero tener una comunión con mi Dios. Valoro mucho, estimo mucho el poder tener una comunión con Cristo, con Dios. La motivación para perdonar es remover la carga a alguien, remover la carga del culpable, así como el Señor ha removido la mía. También darle la libertad a esa persona.
El perdón, la motivación entonces, hermanos, debe de ser el que debo de cultivar, ser perdonador, porque yo quiero tener relaciones sanas con las demás personas. No quiero vivir peleando siempre con todo el mundo, siempre en dificultades, siempre rompiendo todas las relaciones. Debo buscar también, hermanos, el perdón o ser perdonador, porque yo deseo ser perdonado. Porque quiero ser libre del resentimiento y del dolor. Porque quiero tener paz y porque quiero experimentar gozo. Mi motivación para perdonar es porque quiero tener una limpia conciencia delante de Dios. Mi motivación para perdonar es porque yo me quiero sentir, no saberme, solamente sentirme cerca de Dios todos los días. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a vestirnos, Señor, con todas estas virtudes. Tu Santo Espíritu, Señor, nos transforme y nos haga benignos, compasivos, humildes, pacientes. Cambia de nuestro carácter, Señor, quita de nuestro carácter todas esas debilidades, todas esas cosas, Señor, que impiden que tengamos relaciones sanas, que no nos permitan amar. Señor, ayúdanos a perdonar. A no ser resentidos. Queremos ser libres. Libres para adorar. Libres para exaltar. Libres para amar. Queremos, Señor, experimentar emociones de paz, de amor, de gozo, de felicidad. Queremos, Señor, sentirnos siempre cerca de ti. Perdónanos, enséñanos, perdónanos. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, pues perdónenme que los haya dejado más tiempo de lo normal. Y me tienen que perdonar, ¿verdad? Hermanos, los invitamos a que se queden a convivir, ¿verdad? Que pasen tiempo, ¿verdad? En amistad unos con otros. ¿Verdad? Eso también, hermanos, da gloria